Estimados, estimadas, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, perfecto. Ahí veo que están comentando. Excelente. Bueno, vamos a dar comienzo con esta clase de hoy. Si quieren, dentro de un par de minutitos, vamos a hablar un poquito antes. La idea de la clase ya es empezar a dimensionar tanto equipos, es decir, paneles solares, inversores y baterías, y también algunos componentes esenciales de la instalación, como principalmente el cableado de las protecciones. No vamos a hablar tanto de estructuras de soporte, solo vamos a hacer un poco más cuando estemos dimensionando, cuando estemos hablando de evaluación económica, técnica y económica de proyectos. La idea de hoy es comenzar con el dimensionamiento del sistema sofrido, de los componentes propios de los sistemas sofridos. Esa va a ser la dinámica. Bueno, la dinámica va a ser igual que todas las clases, un break en el medio, un par de horitas, y bueno, tratar de responder todas las preguntas que puedan tener. Como pueden ver, está habilitado para que pongan la cámara quien quiera. Si quieren, pueden hacerlo, así nos vemos un poco las caras y nos conocemos. Y bueno, en cualquier momento pueden ir preguntando por el chat, que estaré respondiendo en la medida de lo posible. Así que enseguida ya comparto la pantalla y comenzamos, ¿no? Un segundo. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, ahí deberíamos... ¿No están viendo la pantalla, cierto? Hola, hola, sí. Buenas tardes. ¿No? Sí, perfecto, perfecto. Yo veo bien, por lo menos escucho. Sí, lo veo a ustedes Ahí y está. lo escucho. ¿Me escuchás, Ahora, Héctor? ahora sí. Los escucho perfecto, sí. Soy Alberto Alcaín. Bueno, yo sigo con inconveniente. Recién conseguí el link por otro amigo, pero viste, no me llega a mí nada. Ni el link, ni la información, ni el video, ni el examen, ni nada. Tengo que andar estresado media hora antes buscando. Y bueno, hoy me dio No, respuesta. sí, ahí vi que te respondieron. Es raro porque la verdad es que a todos les está llegando correctamente. No sé si es algo de tu casilla de email o algo. Si puedes, trata de inscribirte con otra casilla de correos. A ver si puede ser eso, se me ocurre, porque nadie más nos llegó con ese inconveniente. Si no, si quieres, antes de las clases, van a ser martes y miércoles, me envías un WhatsApp y te envío el contenido y te envío también el examen, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, yo voy a hacer otro email después. Perfecto. Dale. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta de las clases anteriores? Si la tienen, la pueden hacer ahora. Si no, obviamente a medida que avanzamos con el curso, ¿no? Hasta ahora, ¿qué estuvimos viendo o qué temas estuvimos tocando? Hablamos un poco sobre el proceso de diseño y dimensionamiento. Estuvimos repasando un poco cuál es el procedimiento para dimensionar principalmente el consumo de energía y la demanda de potencia a cubrir. En nuestro ejercicio dijimos que íbamos a tener una demanda de potencia igual a 3.924 VA, más o menos unos 4 kVA, y un consumo de energía diario de 8.846 watts hora por día, o 8.8 kilowatt hora por día. Este consumo de energía está afectado por un factor de seguridad que tomamos que es del 10%, más o menos, que es el mínimo que yo recomiendo que tomen. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. En general, en este tipo de sistemas, cuando estás aislado de la red, te conviene pasarte por arriba y no quedarte por abajo, pero es un tema también que como es una estimación, digamos, no es un cálculo preciso, va a tener que, obviamente, con el transcurso del desarrollo de proyectos, ir definiendo en función a los clientes que van atacando. Yo estoy compartiendo la presentación, no sé si la pueden ver. Leandro comenta como que no la puede ver, estoy compartiendo la pantalla. Sí, se ve. Sí. Ok. Leandro, fíjate si no tienes alguna otra persona pineada o algo por el estilo, que a veces eso te bloquea la pantalla. Ahí deberías poder verla. Bueno, entonces, estas son nuestras definiciones como preliminares del proyecto: demanda de potencia y consumo de energía. En general, esto es lo más importante junto con la definición o determinación de la hora solar pico a utilizar para las condiciones de mi proyecto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque básicamente
como las estimaciones que tenemos que hacer. Después el resto son más cálculos. Es más fácil tener un resultado certero. Con respecto a la estimación de la hora solar pico, como dijimos en nuestro caso, vamos a tomar como referencia 3.61 para el ejercicio, que es el mejor valor del peor mes, con un ángulo de 49 grados, es decir, es un escenario ideal. Sin embargo, van a ver cómo a través de otra tabla, vamos a hacer una comparación de cómo queda la fracción solar o el porcentaje de cobertura solar, como lo quieran llamar, todos los meses, que también es algo importante a considerar y a tener en cuenta. Bueno, nosotros determinamos que nuestro peor mes era junio, porque era donde necesitamos más metros cuadrados de superficie, con ese ángulo óptimo para el invierno de 49 grados, con una hora sobre el pico de 361, dijimos que era la mejor del peor mes. Y quedamos en la selección del inversor. Definimos cuáles son los inversores, tipo de inversor, en función del tipo de onda, en función de su funcionamiento, también en función si tiene incorporado o no tiene incorporado cargadores. Nosotros en nuestro ejercicio vamos a hacer una selección de un inversor con regulador incorporado, porque es lo mismo que hacerlo separado, digamos, en términos de procedimiento. Ahora, en cuanto a la selección del inversor, la realidad es que existen muchos tipos de inversores en función, no muchos tipos de inversores, muchas marcas de inversores. Y en función a la marca pueden tener calidades distintas, precios distintos, algunas características que pueden diferir, pero normalmente el criterio de selección no es la marca, sino la potencia que va a abastecer el equipo y algunas características eléctricas. Es difícil compararlo en función a las marcas y puede haber muchas diferencias de precios, de costos también, de garantías. Digamos, esto depende mucho de el integrador, con qué marcas se siente cómodo trabajando, cuáles le funcionan mejor, qué clientes tienen, cuáles son las marcas que tienen instalados sus clientes, entre otras cosas, ¿no? También depende de la criticidad del proyecto y qué te pide el cliente como tal para ofrecer una marca a otra. Nosotros vamos a hacer un ejercicio considerando que vamos a utilizar un equipo Growwatt, porque es un equipo bastante común que se consigue en el mercado, y como podrán ver, va a ser un equipo off-grid o aislado de la red. ¿Qué tengo que considerar para seleccionar mi equipo? Bueno, principalmente estas cosas, pueden haber algunas otras consideraciones, ¿no? Pero pasa principalmente por el tipo de corriente de consumo, si es corriente continua, alterna, monofásica o trifásica. Obviamente en nuestro caso vamos a utilizar un inversor de corriente alterna y para el ejercicio va a ser monofásico. Si mis cargas son trifásicas, yo probablemente tenga que utilizar o un inversor trifásico que me genere una red trifásica o inversores monofásicos arreglados en una instalación trifásica. Es decir, un inversor por fase con un neutro común me van a generar todos 220 entre fase y neutro, entre fase y fase 380, genera una red trifásica. Con la mayoría de los equipos se puede hacer instalando 3 equipos compartiendo neutro, digamos. Obviamente tienen que estar comunicados tanto en potencia como en datos para poder generar ese desfase de las ondas y trabajar en sincronía. Después, el otro dato que necesitamos, que diría que es el más importante, es la demanda máxima de potencia. Nuestro proyecto está definido y eran esos 4 kVA. Significa que yo necesito un inversor de esa potencia para arriba. Y yo recomiendo que la potencia del inversor sea por lo menos un 20% mayor a esta potencia máxima. Por ejemplo, si me da kVA, 4 kVA, multiplico esto por 1.2, esa es la potencia que tendría que utilizar idealmente en mi proyecto para seleccionar el inversor. Si tiene un regulador incorporado, este es un criterio de selección que depende del proyecto, como les dije. Creo que ayer lo hablamos un poco, pero cuando tengo mucha diferencia entre el consumo de potencia y la demanda y la generación de energía, probablemente voy a tener que separar los dos componentes y utilizar regulador e inversor, porque capaz necesito mucha generación de energía para poca potencia, o viceversa. Calidad del equipo, presupuesto del cliente, pueden variar mucho los presupuestos en función del equipo que se va a utilizar. Disponibilidad de productos en mercados como Argentina, digamos, o mercados en Latinoamérica, donde por ahí no hay todas las opciones de productos que se consiguen en el mundo. Bueno, es bastante necesario hacer un análisis un poco más exhaustivo y, si se quiere, considerando qué existe en el mercado. Es decir, yo necesito saber qué tengo disponible, en función de lo que tengo disponible, hago el diseño de mi proyecto. Esto es como la selección de un sistema de bombeo. Necesito determinar las características
mi sistema en cuanto a caudal requerido, cabezal de presión a vencer, sección de tuberías, etcétera, y con eso selecciono la bomba. Pasa un poco por ahí. Tamaño de la instalación, necesidad de monitoreo del sistema y la tensión y frecuencia. Nosotros obviamente damos por hecho que la tensión y la frecuencia va a ser la misma, pero hay países donde puede variar mucho la tensión y la frecuencia de trabajo. En Brasil hay por lo menos 2 o 3 redes, en Perú en algunas zonas hay redes con 110 volts y 60 Hz, otras zonas con 230 y 50. En Argentina está bastante homogéneo, pero tengo que yo también determinar a qué red me voy a conectar o qué carga voy a alimentar en función a lo que se encuentra en el mercado, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo seleccionamos nuestro equipo? Supongamos nosotros vamos de vuelta a trabajar con la marca Growatt, que de vuelta puede ser cualquier otra marca. En general todas las marcas te muestran más o menos lo mismo en sus hojas de datos. Y yo tengo en esta marca para los modelos SPF, en este caso HBM, off-grid, tengo 3 modelos. Un modelo de 3000 watts, SPF 3000 TL HBM24, que trabaja a 24 volts de banco de baterías, un modelo de 3000 watts que trabaja a 48 volts de banco de batería, y un modelo de 5 kilowatts que trabaja a 48 volts de banco de batería. Como se darán cuenta, a medida que aumenta la potencia del inversor, aumenta también el voltaje del banco de baterías. Y esto es básicamente para trabajar con menores secciones del banco de baterías. Como los voltajes son bajos, normalmente se utilizan 48 volts porque se considera muy baja tensión y hay menos riesgo de electrocución y algunas otras cosas. Y como el banco de baterías tiene que estar muy cerca del inversor para tener poca caída de tensión, por lo tanto pocas pérdidas que se puedan monitorear correctamente, porque el inversor se monitorea, por lo menos baterías de plomo ácido y algunas otras tecnologías electroquímicas, monitorea el nivel de carga, el porcentaje de carga en función al nivel de tensión del banco. Entonces, si tengo una caída de tensión importante, va a estar muy distorsionada esta medición. Bueno, yo tengo estas 3 opciones. En mi hoja de datos hay equipos que tienen más opciones. Eso tengo que verlo un poco en función a la marca con la que trabajamos. Les pregunto a ustedes, ¿por qué opción avanzarían para nuestro proyecto considerando que tenemos una potencia de 3924 VA? Daré un poco la respuesta, pero bueno, para que participen. Acá hace una pregunta José y dice, no sé si lo hablaremos después, pero me interesa entender si se puede y cuándo podemos utilizar una cantidad impar de baterías. Ok, vamos a hablar un poquito sobre el final. Bueno, entonces, en nuestro sistema, nosotros obviamente nos vamos a ir por un equipo que tiene una potencia nominal, digamos, mayor a la potencia máxima de trabajo de mi instalación e idealmente un 20% mayor para que no trabaje tan estresado el equipo. Entonces, nosotros vamos a ir por el equipo SPF 5000 TL HBM-P. Lo que significa este -P es que puede ser paralelizable, es decir, que si yo necesito 10 kVA, puedo conectar 2 equipos en paralelo. O armando redes trifásicas, puedo armar varios esquemas con este tipo de equipos. Es muy interesante. Y esto tiene varias ventajas. Por ejemplo, armar los equipos en paralelo y no poner un equipo de 10 te da más confiabilidad. Porque si se cae uno de los 2 inversores, el otro sigue funcionando, que puede llegar a pasar. Trabajan los 2 con menor carga, se exigen menos. Tiene algunas ventajas. Capaz el precio es un poquito más caro, pero técnicamente a veces funciona mejor. Bueno, entonces, de la hoja de datos de mi instalación, de mi inversor, ¿qué datos me interesan? Principalmente estos que están acá, ¿sí? Que lo vamos a ir sacando de la hoja de datos, pero vamos a seleccionar, vamos a irlo como repasando. ¿Qué me indica la hoja de datos? 1, el modelo del inversor, es este el nombre. El voltaje de trabajo del banco de baterías, es el voltaje nominal en continuo de baterías, 48 volts. Esto significa que si yo, por ejemplo, tengo baterías de 12 volts, necesito al menos 4 baterías para llegar a 48 volts. No puedo trabajar con menos de 4 baterías de 12 volts. Si las baterías son de 24 volts, trabajaré con 2 baterías, me da 48 volts. Si trabajo con baterías de 48 volts, hay algunas baterías de 48 volts de plomacio y también de litio. Las de litio en su mayoría son de 48, en algunos casos de 24. 48 utilizaré bancos armando series de una batería, digamos, las conecto todas en paralelo. Entonces, esto nos determina, ¿por qué seleccionar primero el inversor? Porque esto nos determina cuál va a ser la tensión del banco de baterías y los múltiplos de baterías que voy a seleccionar.
Después me indica el tipo de batería con el cual puede trabajar. Este equipo puede trabajar con baterías de plomo ácido y de litio. Digamos, baterías electroquímicas líquidas y también de litio. En el caso de los sistemas o el modelo SPF 3000 HM24 no trabaja con litio, solamente con plomo ácido. Es una característica de este equipo, pero son cosas que tenemos que leer bien en la hoja de datos para entender. Después tengo bueno, acá tengo la tensión de banco de baterías, 48 volts. 48 volts. Después tengo la potencia nominal de salida, es la potencia que el equipo me puede entregar. El equipo me puede entregar esta potencia, esto es importante, siempre y cuando la pueda tener disponible. Si yo le doy al equipo, por ejemplo, o le instalo un banco de baterías, que el banco de baterías me puede entregar, por ejemplo, 50 amperes máximo a 24 volts, eso significa, o a 48 volts, significa que me va a entregar unos 2400 watts. El equipo en ese caso no va a poder entregarme los 5 kilowatts. ¿Se entiende esto? Digamos, es la potencia nominal del inversor, pero siempre y cuando la tenga disponible para entregármelo. Potencia máxima que me puede entregar. Entonces van a ser 5000 watts o 5000 volamperes, 5 kVA. ¿Qué quiere decir esto? Que el factor de potencia afecta a la potencia máxima que puede entregar el equipo. Me puede entregar eso máximo en potencia aparente. Capacidad para instalar en paralelo, sí, hasta 6 unidades. Los otros dos no tienen. Voltaje en corriente alterna, me dice y la frecuencia, me dice que trabaja a 230 volts más o menos 5%. Es la tensión o el rango de tensión en el cual se puede configurar. Y la frecuencia va a ser de 50 o 60 Hz. Se puede configurar, se puede seleccionar cuál es la frecuencia que se va a utilizar. Ahí me están preguntando si puedo agrandar el cuadro. Sí, ahí lo deberían ver mejor. Bueno, luego tengo el Surge Power, que es básicamente la potencia pico que me puede entregar. Es de 10.000 volt-ampere, el doble de la potencia nominal, principalmente para arranque de equipos. La eficiencia pico es del 93%. Yo tengo que considerar esta eficiencia del equipo en mi análisis. Normalmente lo hago considerando un performance ratio bajo o no ideal cuando selecciono la cantidad de paneles, ¿no? Y también el rendimiento del banco de baterías, ojo con eso. Forma de onda sinusoidal pura, pure sine wave. Tiempo de transferencia. El tiempo de transferencia es el tiempo que pasa el equipo entre cambiar básicamente de una fuente a otra. Por ejemplo, cuando el equipo está conectado directamente a la red haciendo un bypass y hay un corte de red, o un corte, por ejemplo, el grupo de electrógeno, tarda ese tiempo de transferencia unos 10 milisegundos para pasar a modo batería, a entregar la carga directamente de la batería. Hay equipos que tienen menos tiempo de transferencia, hay equipos que no tienen tiempo de transferencia. Esto dependerá de las marcas, ¿no? Y el modelo con el que estén trabajando. Bueno, entonces estos son los datos relacionados a la potencia de salida del equipo, a la parte de inversor, digamos. Dijimos que la potencia de salida son 5000 watts. Tensión de banco de batería y potencia pico para arranques 10 kilowatts. Estos son más o menos los datos que me interesan, ¿no? Ok. Entonces, después tengo Solar Charger, los datos del cargador solar, del regulador de carga. ¿Qué me indica mi inversor? Que tengo una potencia máxima de paneles de 4500 watts. Esto ya es una limitante en cuanto a la potencia de paneles. Si, por ejemplo, yo cuando hago mi análisis de generación de energía para seleccionar los paneles, me da que necesito una potencia de 7000 watts, ¿qué harían ustedes? O 8000 watts. Tiene que cambiar de equipo. Otro inversor tiene que... ¿Qué más? ¿Qué otra solución se les ocurre? Veo otra solución allí. Ok, poner dos equipos en paralelo. Paralizar los equipos. De 5. Exacto. Pero mi demanda máxima de potencia es de 4 kVA. Si pongo dos equipos, 5 kilowatts y 5 kilowatts, voy a estar sobredimensionado en potencia. Probablemente no lo voy a utilizar. Pero bueno, es una solución técnica. La otra solución técnica puede ser poner este inversor y aparte un regulador de carga de la misma marca que me permita agregar solamente paneles y no necesariamente más inversor. Ahí lo comenta Pablo, tal cual. Hay varias soluciones técnicas que se le puede dar a esto. Obviamente, el análisis que yo preparé te da los números más o menos adecuados para que entre dentro del rango, pero esto es a lo que me refiero cuando digo que el proceso puede ser muy iterativo. Depende muchísimo de las condiciones de cada proyecto. Más que todo cuando son proyectos aislados de la red.
Porque si un proyecto que está conectado para respaldo en caso de corte, bueno, te dará 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más de autonomía o menos. Es importante que en proyectos aislados funcione bien. Lucas, sí, lo voy a explicar en un ratito porque vamos a hablar después de reguladores. Bueno, en cuanto al regulador de carga del inversor, tiene una capacidad máxima de 4500 watts de potencia. El rango de tensión de trabajo de paneles del rango MPPT, es decir, el rango de punto máximo de potencia, el óptimo, va a ser de 60 a 115 volts. Ese es el rango óptimo de tensión de trabajo. Hay inversores que trabajan con rango de tensión mucho más como amplios. Por ejemplo, trabajan de 120 a 450, 500, 700 volts. En el caso de un grid, mucho más arriba todavía. A mí me interesa mostrarles este ejercicio para que vean que a veces hay que combinar los paneles, hay que armar las series de paneles de manera simétrica, pero con series cortas, porque bueno, así lo demanda el inversor. Cada vez más se utilizan inversores con rango de tensión amplios, pero depende mucho del proyecto específico. Bueno, además de esto, me dice que la tensión máxima de circuito abierto, que es una de las características del panel, va a ser de 145 volts de entrada. ¿Esto por qué ocurre así? Porque, como ya saben, el VOC, que es la tensión de circuito abierto de los paneles, aumenta mucho en función a la temperatura. Si el clima es frío, estoy trabajando a 10 grados, 5, 0 o temperaturas bajo cero, la tensión del panel va a aumentar. Entonces yo tengo que garantizar que ese aumento de tensión no haga que se salga del rango de tensión de trabajo de mi inverter. El máximo va a ser 145 siempre. Y además, el panel solar cuando entra en carga, cuando está entregando energía, cae un poco su tensión de trabajo. Esto se puede estimar. Y hay una regla más o menos general, bueno, que es que no me pase de un 10%, que el rango de tensión, digamos, si mis paneles, el arreglo de paneles me da 120, si le sumo 10% para arriba o 10% para abajo, no se sale dentro de este rango de trabajo. Por lo general ahí funciona bastante bien. Es como un más o menos, pero se puede calcular de manera empírica también. Bueno, otro dato es la corriente de carga máxima. La corriente de carga máxima de mi equipo sería 80 amperes, por lo menos del regulador. Esto significa que puedo cargar hasta con 80 amperes proveniente de los paneles, las baterías. Ahora, no significa que siempre voy a trabajar 80 amperes, pero esto me da flexibilidad en cuanto a cómo conectar los arreglos. Puedo conectar muchos arreglos en paralelo. Si los paneles tienen 15 amperes, por ejemplo, puedo poner 5 paralelos de paneles. ¿Para qué me sirve esto? Imagínense en casos en los que tengo muchas orientaciones y por ahí me conviene ponerlos en paralelo en lugar de en serie para que no se vayan afectadas las orientaciones, los rendimientos con esas orientaciones. Bueno, después tengo la eficiencia máxima, me dice que es el 98%, es el rendimiento del regulador. ¿Para qué me interesan estos datos? Cuando selecciono la cantidad de paneles, tengo que considerar el performance ratio. Y si los rendimientos son muy bajos, el performance ratio de mi instalación tiene que ser menor. Después tengo, en cuanto al cargador NAC, es decir, entrada de corriente de red o de grupo para cargar la batería, tengo corriente máxima de carga 60 amperes. Si multiplican 60 amperes por los 230 volts, me va a dar que el equipo carga como a 60 por 230, como a 6 kilowatts más o menos. A 13 kilowatts. Esto es corriente que va al banco de baterías. Bueno, después tengo el rango de tensión de entrada, va de 170 a 280 en el modo UPS o de 90 a 280 en el modo Appliance. Básicamente yo programo este rango para que el equipo no se salga de un rango de tensión adecuado. Si el equipo se sale de ese rango de tensión, si detecta una red que está, por ejemplo, de 120 volts, el equipo directamente se aísla y trabaja en modo frío. Es lo que va a hacer. Rango de frecuencia, 50 o 60, lo toma de manera automática, digamos. Y después tengo dimensiones físicas que no me importan tanto para el cálculo, pero sí para cuando voy a diseñar el proyecto. Por ejemplo, ancho, alto y profundo del equipo, peso del equipo, etc. Y luego algunas condiciones de funcionamiento operativo. Trabaja de 5 a 95% de humedad, es decir, no se puede mojar este equipo. La temperatura de trabajo va de 0 a 55 grados. Tiene que estar en un lugar donde no trabaje con un aire demasiado frío. Temperatura de almacenamiento de menos 15 a 60 grados.
Y en algunos casos también te indican la altura máxima a la cual puede trabajar el equipo. A mayor altura se refrigera menos. Esto puede hacer que derrate la potencia o que trabaje mal. Veo un par de consultas. ¿Puedes explicar un poco más cómo se llama agregar el regulador? Y el regulador que agregas va conectado a los bornes del banco directamente. Efectivamente, va conectado a los bornes del banco de baterías, el regulador nuevo, en paralelo con el inversor. Por eso tienen que estar comunicados el inversor y el regulador, siempre. ¿Cuánto podemos extendernos en la práctica en cuanto a carga máxima de paneles? En realidad, tú puedes poner más potencia de paneles. Por ejemplo, la potencia máxima te dice que son 4500 watts, tú puedes poner un poco más. Lo que tienes que garantizar es que no te salgas de los rangos de tensión y de corriente de trabajo. Si te sales de esos rangos, el equipo lo que va a hacer es va a limitar. Si te sales en tensión, no va a operar, ni para abajo ni para arriba. Si te sales en corriente, el equipo va a limitar la corriente máxima, entonces no lo vas a aprovechar. Por ese motivo no deberías hacerlo, porque si no, cuando tienes, es lo mismo que el clipping en continuo, pero acá puede llegar a ser un poquito más crítico por los rangos de tensión de trabajo. Si te sales, no sé, 3000 watts para arriba, vas a aprovechar 4500, siempre dentro de los rangos de tensión y de corriente de trabajo. A ver, otra pregunta. ¿La capacidad en VA para todos los equipos está estandarizada a una temperatura? Es una pregunta. En realidad la capacidad en VA depende bastante más del factor de potencia de los consumos, no tanto de la temperatura. Bueno, ahora respondo más preguntas. Entonces, acá tenemos potencia de salida 5000 watts, potencia máxima de paneles 4500 watts. Nosotros, todos estos datos, cuando hacemos el cálculo, digamos, la estimación de cuántos paneles vamos a utilizar, tenemos que chequear que efectivamente estén dentro de estos rangos adecuados. Rango de tensión de 60 a 115 volts en corriente continua y máximo serían 145. Corriente máxima de carga, dijimos que era 80 amperes del regulador. Tensión de banco de batería 48 volts, potencia pico 10 kilowatts. Entonces, nosotros acá teóricamente tenemos seleccionado nuestro inversor. Va a ser este con el que vamos a trabajar. Después se van a dar cuenta de cuando seleccionamos los paneles solares y arreglamos tanto el sistema de generación como el sistema de almacenamiento del banco de batería, vamos a necesitar datos de acá. Bueno, el otro componente a seleccionar serían los paneles solares. Acá no voy a hablar mucho en cuanto a cómo seleccionar el panel, es decir, cómo utilizar qué modelo, cómo seleccionar qué modelo de panel utilizar. Esto depende más de vuelta, de características del proyecto. Por ejemplo, si es un lugar donde tengo muchas sombras por ahí parciales, capaz me conviene usar paneles split cell y no paneles de celda común. Obviamente la calidad del panel juega un papel importante, pero nosotros lo vamos a seleccionar en función a sus características eléctricas, no tanto a su, digamos, tecnología o marca. ¿Qué tenemos que garantizar idealmente? Que tenga larga vida útil, que tenga alta resistencia mecánica, principalmente la tracción por el viento. Con estos eventos huracanados que hubo el fin de semana, bueno, algunos paneles sufrieron daños. Se deben poner en series para trabajar por lo menos hasta 1000 volts en caso de que usemos inversores con rangos amplios de tensión y trabajar con módulos de tamaño y peso adecuados. Esto lo hablamos un poco en el curso anterior. Garantías típicas del fabricante, 25 a 30 años de garantía de rendimiento. Lo que garantiza básicamente es que al año 25 o 30 van a generar por lo menos el 80% de la potencia en condiciones estándares del año 1 y 10 a 15 años de garantía de producto. Tipo de tecnologías, existen un montón. No voy a repetir mucho esto porque seguramente pueden ir al curso anterior donde hablamos un poco más. Pueden ser de silicio monocristalino, policristalino, amorfo, teluro de cadmio, cobre índigo y selenio, multijuntura. Hay un montón de tecnologías de paneles solares. Lo que cambia la tecnología son básicamente condiciones relacionadas al rendimiento propio de la celda, pero el fabricante a mí me indica su potencia nominal en condiciones estándares, que es lo que yo voy a utilizar para seleccionar el módulo y la cantidad de módulos. Por ejemplo, ¿qué me cambiaría el rendimiento del módulo? Que voy a utilizar módulos más grandes o más chicos, y por ahí voy a utilizar más o menos área. No me cambia mucho más en términos de cálculo de mi sistema. Luego tengo, según su número de celdas, 36, 60, 72, 124 celdas, o según la tecnología de celda. Hay módulos celda partida, módulos con tecnología PERC, módulos estándar, hay varios módulos.
En nuestro caso, en nuestro ejercicio vamos a utilizar dos tecnologías de módulos. Un módulo de celda común policristalino de 285 y un módulo de celda partida o split cell de 460 watts, para que tengan una idea de lo que vamos a utilizar. Entonces, en la base de datos de mi panel, ¿qué tengo que considerar? Tamaño del panel, cantidad de celdas, tipo de centro de tecnología, fabricante. Es muy importante el fabricante y la garantía, porque estamos haciendo proyectos que tienen largas vidas útiles. Si el módulo me falla de manera súbita al año 4, tengo que tener detrás un respaldo de decir, bueno, ¿a quién le voy a exigir esta garantía, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo trabajar con módulos de marcas reconocidas, que tengan, y más que sean marcas reconocidas, que sean marcas sanas, que vendan mucho, que se mantengan en el mercado. Hay marcas que son marcas muy buenas, que tienen calidades de módulos excepcionales, pero por ahí ha ido desapareciendo el tiempo porque pierden competitividad y quiebran. Después, ¿quién se hace cargo de la garantía? Probablemente nadie. Es importante entender esto. ¿Qué otra cosa tengo que considerar? La disponibilidad de módulos que hay en el mercado, de vuelta. Esto es importante porque yo cuando selecciono la cantidad de módulos, la selecciono en función a algo que tengo disponible. Por ejemplo, módulos Jinko Solar o Trina Solar de 470 watt pico. Ok, con ese módulo que yo seleccioné para mi proyecto, voy a determinar cuántos necesito y en qué formato, cómo los voy a arreglar. Así básicamente es como yo dimensiono. Algo que puedo llegar a tener en cuenta o que me puede cambiar de manera sensible, si se quiere, en función al tipo de módulo y al tamaño del módulo, es el layout. Cómo arreglo físicamente los módulos sobre un techo. Capaz por algunas, por ejemplo, les hablo de experiencias propias. En algunos proyectos hemos decidido utilizar un modelo específico de módulo que es más largo y menos ancho porque aprovechaba mejor un alero de un techo y entraban más metros cuadrados de panel. Si usábamos módulos más cortos, no iba a entrar la misma cantidad de potencia. Ese tipo de cosas pueden ser necesarias analizarlas, pero pasa más de vuelta por el proyecto puntual. Para fines de cálculo y de nuestra estimación no nos interesa tanto. Bueno, precio, la forma en la cual se evalúa el precio de un panel solar es considerando el precio por watt pico de potencia. Por lo tanto, es un poco el indicador que a mí más me interesa. ¿Cuánto me cuesta cada watt de potencia de panel? Hoy están en torno a, no sé, 0,50 más o menos. Y si tengo o no tengo sombras parciales. Las sombras parciales van a influir bastante en el rendimiento de mi instalación y en función, esto creo que lo vimos, y en función a cómo están arregladas las celdas en el panel, necesito o puedo mitigar, digamos, el efecto de las sombras con una tecnología de módulos o con otra. O también con elementos externos, hay optimizadores o con el uso de microinversores, etc. Hay un curso que tenemos ya armado justamente de tratamiento de sombras. Está en YouTube, lo pueden buscar si quieren. Bueno. Veo otro par de preguntas. Ese equipo sin red no puede entregar 5.000 watts sin consumir de las baterías porque el máximo de paneles tiene 4.500. Efectivamente, sin red no puede entregar teniendo, no teniendo baterías. Recuerden que estos equipos son on-grid y la base de potencia es siempre la batería. Así que necesito sí o sí batería para que operen, digamos, de manera estable. ¿Hay alguna empresa de seguros que asegure panel solar de una vivienda por roturas? Sí, de hecho, me tocó en un par de ocasiones un par de roturas y los seguros lo han cubierto en general. Si un panel originó un golpe que originó su fisura en gran parte de la superficie, pero el medir VOC está dentro de lo aceptable, se puede dejar en el string arreglo por un tiempo determinado hasta reemplazarlo o comienza a sacarlo. Si eso pasa y el panel está húmedo, es decir, tiene una fuga eléctrica, lo más probable es que el inversor te tire un error. Normalmente tiene un error de aislación fotovoltaica baja, porque tienes poca resistencia con la puesta a tierra. Esto puede pasar. Yo no recomiendo dejar un panel roto en una instalación porque es muy probable que pueda tener una pérdida eléctrica o que se pueda energizar el marco del panel en el caso de una lluvia. O sea, se pueden generar condiciones, si se quiere, peligrosas, ¿no? De riesgo. Así que reemplazarlo es la mejor alternativa realmente. No es que no va a funcionar, probablemente funcione, pero va a funcionar en condiciones riesgosas. Otra pregunta, Héctor, ¿los módulos tienen medidas estándares? ¿Son todos iguales o hay alguna marca que tiene medidas especiales? La verdad es que en general las medidas son parecidas, son rectangulares, ¿sí? Y bueno, dependiendo de la cantidad de celdas que tiene y la potencia del módulo, van a ser más grandes o más chicos. En general, las medidas de ancho son muy similares.
desde 90 centímetros, en módulos diría comerciales de 250 watts a 600 watts. Van de 90 centímetros a 1,10 m, 1,20 m de ancho, y después en lo largo sí pueden variar bastante, desde 1,50 m hasta 2,50 m. ¿Por qué varía más a lo largo que a lo ancho? Por un tema de matriz, de producción, y porque es más fácil transportarlo en pallets. Nunca va a haber un módulo probablemente de 5.000 watts porque sería del tamaño de un contenedor y sería inmanejable. Así que por ese motivo se hacen de esos tamaños, porque es más práctico y más barato producirlo. Sin embargo, varían las medidas un poco en algunos centímetros y muchas veces eso te puede hacer seleccionar uno u otro con las características del techo. Bueno, en una hoja de datos de un panel solar, ¿qué me indica el fabricante? Más o menos lo siguiente. La tecnología, ¿sí? Este me dice que es Tiger monofacial. Tiger es el, si se quiere, el nombre como del modelo. Me indica que vienen de 455 a 475 watts de potencia para la misma tecnología. Después vamos a ver por qué. Me indica, por ejemplo, que tiene una tolerancia positiva de potencia. Es decir, que si el fabricante me dice que genera 450 watts en condiciones estándares, me está indicando que genera 450 o un 3% más, nunca menos. Las normas con las cuales está certificado, algunas características claves, como llama el fabricante, son más comerciales. Por ejemplo, dice que es de half cells, tiene todas medias celdas. Esto hace que la resistencia de los electrodos que pasan corriente de una celda a otra sea menor, y también que, bueno, como secciona el módulo en más partes. Tiene 9 busbar en lugar de 5. Más busbar significa menor resistencia para la conducción de corriente. Tiene una degradación en la vida útil baja, mejor garantía, son las características comerciales, ¿no? Resiste condiciones climáticas severas, no mucho más. Tiene una degradación lineal desde el año 0 hasta el año 25. Me garantiza que en el año 25 voy a tener una pérdida de rendimiento menor al, en este caso, 20%. Son cosas más comerciales. A mí me interesa, son técnicas obviamente, pero como que el fabricante en la primera página utiliza esos datos para vender el panel. En la segunda están las características que más nos interesan, que son características eléctricas y mecánicas. Estas son las cosas que a mí me importan relevar para dimensionar mi instalación. Vamos a irlas revisando en la hoja de datos del panel solar. Veo que hay otro par de preguntas. Héctor, ¿los módulos tienen medidas estándares? Eso ya lo respondí. Ok, perdón Héctor, perdón la insistencia, pero déjame claro, la temperatura ambiente no afecta la potencia máxima de salida del inversor. Ok, ahora entendí la pregunta, no la había entendido muy bien. Por supuesto que lo afecta, porque afecta el rendimiento del equipo. Está pensado para trabajar en ese rango de operación de trabajo que indica allí el fabricante, que es de 0 grados a 50 grados. Obviamente a partir de ahí va a afectar el rendimiento de manera sensible del equipo. También la altura, porque se refrigera menos. Ok, en el dimensionamiento vamos a tener en cuenta los valores NOCT, que son los valores normales de operación, o los estándares. Siempre los estándares. Porque nosotros, cuando utilizamos la hora solar pico, ¿sí? La multiplicamos por la potencia estándar de paneles, y eso nos va a determinar cuánta energía van a generar. Nosotros lo vamos a afectar por un performance ratio estimado, o factor de forma, en algunos casos, dependiendo de la metodología, y esto me determina la cantidad de energía que puede generar el panel. Bueno, ¿qué me indica el fabricante de la hoja de datos? Me indica características físicas, dimensiones del panel, espesor del marco, dónde están ubicados los agujeros, etcétera. Vamos a hablar un poquito más de esto en los próximos cursos, porque es muy importante entender cómo fijar los paneles, en qué puntos agarrarlo, por qué no agarrarlo en ciertos lugares, etcétera. Bueno, después vamos a ver también las características eléctricas. Acá tengo la curva de corriente y voltaje del panel, es decir, la curva de potencia. Como pueden ver, el valor, o si se quiere, el parámetro eléctrico que más se afecta por el rendimiento o por la irradiación solar es la corriente. La temperatura se va a ver afectada, el voltaje se va a ver afectado por la temperatura. Es más o menos estable el voltaje que tiene un panel. No importa tanto cuánta irradiación o irradiancia solar le esté incidiendo en un momento determinado. Esto hace que cambie un poco el voltaje. Lo que sí hace que cambie el voltaje es el efecto de la temperatura.
que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué más tenemos? Características mecánicas, número de celdas, 156, dimensiones, 2 metros 18 por 1 metro con 2 centímetros, más o menos, con 3 centímetros. Peso del panel, 25 kilos. El vidrio es un vidrio templado con una película antirreflectiva de 3.2 milímetros. Cuadro de aluminio anodizado. La Junction Box es de, digamos, tiene un nivel de estanqueidad alto, IP67. Y tiene cables de salida de 4 milímetros. Esas son más o menos las cosas que me interesan. Por lo general, los cables de los paneles vienen de 4 milímetros en adelante. Es raro un cable de menos sección. Está como estandarizado esto. Bueno, después tengo cómo vienen configurados los embalajes de paneles. Vienen este panel, obviamente todos tienen como características distintas. Vienen en pallets de 31 piezas y 620 piezas en un contenedor de 40 piezas. Esas son las cosas que me interesan, más que todo para términos logísticos, ¿no? Ok, después tengo especificaciones técnicas. Y acá yo voy a tener, como pueden ver, varias columnas. Las columnas grandes son básicamente el modelo de panel 455, 460, 465, 470 y 475. ¿Por qué el fabricante me lo separa, digamos, en estas potencias y pues no tiene solamente un panel de 460 de esa potencia? Porque puede haber varias configuraciones del proyecto y porque también cuando se producen los paneles, el proceso de producción de las celdas, me va a entregar celdas, voy a producir celdas con diversos niveles de rendimiento, que pueden variar muy poquito, pero estas variaciones hacen que cuando, por ejemplo, coloco en todos en un panel todas las celdas con un rendimiento de 21.32%, me da un panel de 470. Si el rendimiento es un poquito menor, 21,12, me da un panel de 460. Entonces los fabricantes conectan en serie todas las celdas con los mismos rendimientos de ensayo para que el panel tenga características eléctricas como óptimas. El mayor rendimiento con la celda que está conectando en serie. Pasa lo mismo que una instalación en serie de paneles. Si yo pongo 10 paneles de 460 y 2 de 280, me va a trabajar con la corriente más baja, ¿no? Ok, ¿qué datos tengo entonces? Vámonos con el panel de 460 watt pico. Siempre con condiciones estándares de funcionamiento son los datos que me interesan para hacer el cálculo. Las NOCT me interesan más para entender cuáles son los parámetros con los que va a trabajar la planta en la realidad, pero no para estimar la generación de energía. Este panel me indica que tiene una potencia máxima de 460 watt pico, potencia pico. El BMP es de 43.08. La intensidad de punto de máxima potencia, corriente de trabajo básicamente, 10.68 amperes. Voltaje de circuito abierto, 51.7. Corriente de cortocircuito, 11.5. Rendimiento del módulo, 20.49. Todas las celdas de ese módulo tienen 20.49% de rendimiento. Después tengo temperatura de operación, opera desde menos 40 a 85 grados. Tensión máxima del arreglo de 1000 o 1500 volts, dependiendo de la regla, de la norma. El fusible de corriente máximo es de 20 amperes. Si yo le conecto, hago pasar por ahí 25 amperes, se va a romper el fusible. Tolerancia, 3% hacia arriba. Y después tengo tres coeficientes, que son los coeficientes con los cuales se afectan estos parámetros eléctricos en función de la temperatura. Por ejemplo, la potencia máxima o la potencia del panel disminuye un 0.35% por cada grado centígrado por encima de los Standard Conditions Test, que son básicamente, o Standard Test Conditions, que son básicamente las condiciones de operación. En el caso de la temperatura, es de 20 grados, 25 grados. Entonces, por cada grado centígrado por encima de 25 grados de operación del panel, del trabajo del panel, el sistema pierde un 0.35% de potencia. En el caso del VOC, o la tensión del circuito abierto, va a ser de 0.28. Esto me afecta tanto para arriba como para abajo. Por ejemplo, en situaciones o en emplazamientos muy fríos, el sistema puede hacer, la temperatura puede hacer que el sistema se salga de operación para arriba. Si, por ejemplo, yo tengo un rango de tensión de trabajo de 145 a 60 volts y mi diseño me da en condiciones estándares, el panel trabaja, o el arreglo de paneles trabaja con 135, es muy probable que en un día frío, donde tengo 10 grados menos o 15 o 20 grados menos por debajo de la temperatura de trabajo, se me pase a 150 volts. Y ahí se salió de operación, no me va a arrancar la planta. Esto pasa muchas veces, ¿no?
Bueno, a mí que me interesa acá, la potencia del módulo, dijimos que era 460, tensión del circuito abierto es 51,7, corriente del cortocircuito 11,5, voltaje del MPP 43,8, corriente 10,68, tensión máxima del sistema 1000 volts, coeficiente de VOC menos 0,28, tamaño del módulo, bueno, X, y el peso son 25 kilos. Entonces, ¿por qué me interesa a mí la tensión del circuito abierto y la corriente de cortocircuito, aun cuando el panel no va a trabajar con esas características? Porque básicamente estos parámetros se dan en situaciones específicas cuando el panel está cortocircuitado en condiciones estándares y cuando no tiene carga en condiciones estándares. No va a trabajar nunca así. ¿Por qué me interesa? Porque yo, en función de estos valores, como son los datos, los valores máximos posibles que puede, o los parámetros máximos posibles eléctricos que puede presentar el panel, yo voy a seleccionar con esto, por ejemplo, sección de cable, protecciones, rango de tensión de trabajo dentro del inversor, para que nunca se salga de esos rangos. ¿Cómo selecciono los paneles? Respondo un par de preguntas, a ver. ¿Qué experiencia hay con el tema de granizo? ¿Hay alguna prueba que se ha hecho los paneles? Sí, por supuesto. A todos los paneles se hace un ensayo de choque, digamos, se llama Hell Test, o ensayo como de golpe, donde se ensaya dejando caer una bola de acero de ciertas características, desde cierta altura, con el panel en posición horizontal. Y además también se le dispara una bola de hielo. Esto está ensayado. Claramente, para esfuerzos, digamos, habituales, si cae un granizo del tamaño de un melón, muy probable que rompa el panel. Puede ser. En mi experiencia he visto muy pocos paneles rotos por granizo, pero muy, muy pocos. La puesta a tierra en los paneles se puede ubicar en la estructura de apoyo en común, o bien debemos conectar cada panel entre sí. Lo ideal, lo que pide el fabricante, es conectar cada panel entre sí, porque si lo agarras la estructura de soporte, como el aluminio está anodizado, no puedes garantizar que la continuidad eléctrica sea adecuada y tener equipotencialidad. Existen como ruptores ¿cómo decirlo? Como la resistencia superficial del material, como son como unas piezas que traen los paneles, algunos paneles, que marcan el aluminio para que entre ellos haya continuidad eléctrica. Se puede usar eso y después conectarlos a tirar en un punto o conectarlos entre todos. En general traen un agujero donde se conecta el cable de puesta a tierra para darle equipotencialidad a todos los paneles. Teóricamente ahí el anodizado es distinto o menor y tienes continuidad eléctrica. Eso es importante. Después vamos a ver cómo seleccionamos el cable solar y en cuanto a las aseguradoras, ahora no me acuerdo realmente, pero después les podemos pasar. Si me recuerdan luego y me escriben por privado, les paso. Bueno, ¿cómo selecciono los módulos? Vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo con módulos de 460 Jinko Solar y otro ejemplo con módulos Amerisolar de 285, dos marcas y modelos bastante probadas que se consiguen en el mercado y que funcionan bien. Ejemplo 1. Vamos a utilizar el módulo de 460. ¿Qué tengo que considerar a la hora de hacer mi cálculo? Tensión de trabajo del inversor, la hora solar pico para el peor mes con el ángulo óptimo, la energía necesaria a cubrir, la corriente de trabajo del inversor y cómo conectarlos, digamos, cómo hacer mi arreglo si en serio paralelo. ¿Yo qué voy a utilizar? ¿Qué datos? La energía que genera cada panel, que es lo que yo tengo que calcular para después dimensionar la cantidad de paneles que requiero de este modelo. Recuerden esto siempre. Si un cliente les pregunta, bueno, ¿cuántos paneles necesito para cubrir X necesidad? Depende realmente del modelo de panel. O sea, si son paneles más grandes, probablemente sean menos paneles que si son paneles más chicos. No, probablemente va a ser así. En este caso, con paneles de 460, este panel me va a generar una energía por panel que va a ser igual a 3.61 horas solares pico, multiplicado 460 watts pico, que es la potencia del panel, por 0.8, que es el performance ratio estimado de mi instalación. Es siempre estimado, es un factor adimensional y significa básicamente el rendimiento promedio de la planta a lo largo del año. Probablemente yo voy a tener un rendimiento menor en el verano, el performance ratio va a ser más bajo porque el efecto de la temperatura hace que el panel genere menos, pero tengo más energía disponible. En el invierno, el performance ratio es un poco mayor, pero tengo menos energía disponible. Entonces, esto hace que se balancee un poquito el rendimiento. Bueno, este panel me va a generar 1328 watts hora por día.
un panel de 460 con estas condiciones. ¿Cuántos paneles necesito? NP es igual a el consumo de energía del cliente dividido la energía que genera cada panel. Esto me va a dar, en mi caso, 6.66 paneles. Obviamente yo no puedo utilizar 6.66, necesito más paneles o menos paneles. Es decir, para hacer el arreglo simétrico. No puedo instalar 6 paneles de 460 y uno de, no sé, 250 para que me dé ese número exacto de cantidad de energía. Eso no es posible. Y acá la pregunta es, bueno, entonces ¿cuántos paneles instalamos? ¿Cuántos paneles le ofrecemos al cliente? La respuesta natural es un panel más, 7 paneles. Y está correcto. Pasa que depende mucho de cómo es el arreglo del inversor. Si el rango de tensión de trabajo de mi inversor, por ejemplo, es de 120 hasta, por decir algo, ¿no? 500 volts, probablemente sea correcta esa respuesta. Puedo poner 7 paneles. En el caso de mi instalación, con mi rango de tensión de trabajo, dijimos que era de 60 hasta 115, máximo 145 de VOC. Entonces no me sirve, no puedo poner 7 paneles. ¿Cuántos pongo? Si pongo 6 me quedo corto en generación, no es recomendable. Probablemente tenga que poner 8. ¿Y cómo lo arreglaríamos? Bueno, verificando la tensión de trabajo de mi inversor, la tensión de paneles y la tensión de paneles, se dimensionarán 4 series de 2 paneles de 460. En VOC, 51.7 por 2 me da 103 volts. Estoy ok. En BMP, 39.32 me da 78.64. Estoy ok. Para abajo. Y la corriente de cortocircuito 9.2 por 4 me da 36.8 amperes. Es decir, estoy ok. Están todos los datos o los indicadores dentro de los parámetros de trabajo de mi equipo. ¿Cómo va a ser mi serie de paneles? ¿Cómo se va a ver? Estoy rayando toda la pantalla ahí. Algún quilombo, ¿eh? Va a ser algo así. Un ejemplo, ¿no? Yo tengo 4 paneles. Vale. Bueno, está bien. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paneles. Lo voy a conectar en series de 2, acá. Y después voy a conectar en común todos los positivos y en común todos los negativos. Sería algo así. Así conectaría mi arreglo y bueno, de acá me voy a la entrada del inverter. ¿Con qué características eléctricas? ¿Con qué parámetros eléctricos? 103 volts de VOC, 78.6 volts de BMP y una corriente máxima de 36.8 amperes. Entonces, esto estaría ok dentro de mi sistema. Hay una pregunta de Pablo, si se podría pasar de 115 siendo el máximo 145. Sí te puedes pasar de 115 en VOC. Por ejemplo, tu VOC puede ser de 120, no habría ningún problema. Pero no te puedes pasar de 115 en BMB porque probablemente el VOC, que es mayor siempre, el voltaje del circuito abierto, se va a pasar de 145 amperes. Tiene que hacer la comprobación con los dos voltajes. Bueno, lo que solemos hacer, una vez que ya tenemos la cantidad de paneles definida, es calcular la generación con esa cantidad de paneles. Porque obviamente va a ser mayor que lo que necesitamos como con precisión, porque voy a instalar un par más. O en este caso, 1.33 paneles más. Entonces, la generación de energía disponible va a ser 460 por 8 paneles por 361 por 0.8. Esto me da 10.672 Wh por día, es decir, cubro mi consumo de manera correcta. Está bien. En el caso de módulos de 285 Watt pico, el cálculo es parecido. Obviamente me va a dar un arreglo distinto mi instalación, porque son una cantidad de módulos diferentes con potencias diferentes. Haciendo nuestro análisis de la misma manera, voy a tener una energía generada por panel de 361 por 285 por 0.8. Esto me da 823.08 watts hora por día. Recuerden que estos son siempre promedios diarios. No significa que todos los días va a generar eso. Algunos días generará más, otros días generará menos. Son promedios en invierno. El número de paneles, por eso tenemos que jugar muy bien y mucho con los días de autonomía, con el tiempo de autonomía de la batería. El número de paneles va a ser igual a 8.846
Wh por día, dividido 823.08 Wh por día. Esto me va a dar 10.74 paneles. ¿Cuántos utilizo? 10, 11, 9, 8. Acá hacemos el mismo análisis. En nuestro caso, para el ejercicio, vamos a utilizar 12 paneles. Y van a ser igual 4 series, pero de 3 paneles solares. Es decir, me quedaría algo así. Cuatro por 3. Y los arreglos se conectarían en series de 3. Todos los positivos y todos los negativos en común. Sería algo así. Si comprobamos los valores eléctricos, me da OK, porque el VOC va a ser 38.7 por 3. Me da 116.1, está OK, está bastante dentro del rango. El VMPP está 31.7 por 3, me da 95. La corriente de cortocircuito me da 37.68 amperes. Así que está perfecto. Está dentro de mi rango de trabajo. Y como pueden ver, el arreglo es completamente distinto. El otro sería 4 series de 2, este serían 4 series de 3 paneles. Con 12 paneles por un lado y con 8 paneles por el otro. Comprobando cuál va a ser la generación de energía de mi instalación, esto me va a dar que tengo 285 watt pico por 12 por 361 por 0.8, son 9.876 watt hora por día. Está OK. Genero más energía de la que necesito con mi arreglo. ¿Se entiende? ¿Me vienen siguiendo? Perfecto. Bueno. A ver, puedes hacer, hay una respuesta de Google, puedes hacer con 6 series de 2 para ver analizar la ICC. Sí, podrías hacerlo. Lo recomendable es ir a trabajar con la menor cantidad de paralelos posibles. O sea, si puedo trabajar con 4 series de 3, siempre es mejor que con 6 series de 2. Aunque me den OK los valores, voy a tener menos problemas relacionados al desbalanceo, voy a trabajar con menores corrientes, por lo tanto las secciones de cable van a ser menores. Ese tipo de cosas es importante analizarlas. De hecho, este es un caso muy específico. Lo más probable es que en el mercado se encuentren con inversores que tienen rangos de tensión de trabajo más amplios. Y capaz estos 12 paneles los vas a poder conectar todos en serie. Me interesa este ejercicio para que puedan entender que muchas veces el arreglo de paneles depende del regulador de carga del inversor. Claro, tal como comenta Pablo. Bueno, cuando hacemos de vuelta la misma tablita, yo lo que hago, por lo general, es una vez que seleccioné, bueno, el peor mes, estas son básicamente filas que estoy agregando adicionalmente, donde tengo la generación con paneles Jinko Solar, los 8 paneles Jinko, y la generación con 12 Ameri. Y lo que hago es, agrego energía generada por mes, por día, y la fracción solar, es decir, el porcentaje de cobertura con respecto a la generación que tengo. Tanto de la opción con los 8 Jinko como la opción con los 12 Ameri. Por ejemplo, en junio, con los 8 Jinko de 460, cubro el 120.14% de mi consumo. El resto de los meses es mayor. Con los Ameri, en junio, cubro el 111.65. El resto de los meses es mayor porque tengo más recursos disponibles. Pero muchas veces diseñamos el proyecto de forma distinta. Por ahí el cliente me dice, ¿sabes qué, Héctor? No llego a comprar 12 paneles. Instálame solamente 9 paneles o 6 paneles Ameri. Y yo de última, si me quedo sin energía, lo administro, prendo un grupo. Entonces está bueno hacer este análisis para saber en qué meses probablemente se quede corto de energía. Y por ahí prepararse para esos meses, tener nafta. Este tipo de cosas son análisis más de proyecto. Ahí veo un par de preguntas. Pregunta, a veces en los manuales aparece el Max PV Charging Current y otras veces aparece el Max Input Current. La primera varía, a veces es mucho más alta, la segunda, ¿qué diferencia hay? Si me puedes acercar a un manual, no sé de qué manual o de qué equipo lo estás viendo, me gustaría verlo como para responderte. Porque quizá, ok, quizá, después busco un expert y trato de abrirlo acá, pero quizá es por, una cosa es la corriente máxima de entrada de paneles y otra cosa es la corriente máxima de carga del banco de baterías. La corriente máxima de carga del banco de baterías es a la tensión del banco de baterías. Probablemente sea 60 amperes.
70, 80. Y la corriente máxima de carga, digamos, o de entrada de potencia del inversor del lado de paneles es a la tensión de paneles. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, vos puedes tener una tensión de entrada de paneles de 300 volts con 20 amperes y una tensión de carga del banco de baterías de 80 amperes con 48 volts. Y quizá la de entrada de paneles es mayor en potencia que la de carga del banco de baterías. Acá no estamos dimensionando por el max charging current. Lo que estamos viendo, claro, es la corriente del cargador. Es esto. Máxima corriente del cargador solar, es lo que estamos dimensionando acá. En realidad lo que estamos haciendo es que no se salga de ese rango, que no se pase, porque no lo va a aprovechar esa corriente. Hay algunos equipos, por ejemplo, voy a buscar una hoja de datos de otro equipo, para que lo puedan ver. Me pueden preguntar mientras tanto. Por ejemplo, este es un SPF 6000S, también de la marca Growell. Hoja de datos. Bueno, está acá. A ver. Datasheet. Este equipo tiene una corriente máxima del cargador solar de 100 amperes y de entrada de NPP Tracker de 16 amperes. Es decir, acá yo la corriente máxima de entrada que tengo de paneles va a ser de 16 amperes y después el cargador me carga el banco de batería a 100 amperes. A 100 amperes con los 48 volts del banco de batería y a 16 amperes con hasta los 500 volts de arreglo de paneles. ¿Se entiende esa diferencia? Una cosa es la corriente que va de paneles al inversor y otra cosa es la corriente que va del inversor al banco de baterías o del regulador de carga del banco de baterías. Claro, exactamente. 80 es del lado de baterías. Sería más o menos 80 por 50 volts. Un poquito más. A veces las baterías trabajan a 52, 53 volts nominal. Depende del tipo de batería. De hecho, las de plomo ácido cargan por ahí a mayor tensión todavía. Bueno, ¿se entiende, no? ¿Tiene alguna otra pregunta técnica relacionada a esto? Creo que te respondí, ¿no, Ramiro? Bueno, a ver, ahí estamos. Esto que pueden ver acá es exactamente lo mismo, es la misma, el mismo gráfico, pero en formato de, digamos, visual, de tabla. Perdón, la misma tabla en formato gráfico. Y acá pueden ver consumo de energía diario y la generación de energía, serían las barras amarilla y naranja con cada opción. Ginkgo Solar 460 y Amerisolar 285. Más o menos, para que tengan una idea. Acá son las 18:06. Si les parece, hagamos el break. Vuelvo y respondo un par de preguntas y continuamos con la selección del resto de los equipos. ¿Estamos? Si tomo un poquito de agua y volvemos. Estimados y estimadas, volvemos a la clase después de un lindo break. Avísenme lo que estén por allí, por favor. Perfecto. Bueno.
Veo un par de preguntas. Una vez si puedo dar un ejemplo con el PWM, ahora justo vamos a hablar de reguladores. Una de Marcelo que si yo calculo todo el sistema en base al consumo, el requerimiento de energía del cliente, entonces en qué momento se toma en cuenta la carga necesaria para la batería. En realidad recuerda que es un balance. O sea, yo estoy generando una cierta cantidad de energía, que es la misma energía que voy a utilizar, o un poco más, ¿no? Que voy a utilizar en el consumo. El consumo va a estar distribuido a lo largo del día. Probablemente ese consumo sea parte en el día, no sé, un 20% del consumo, y voy a tener exceso de consumo que va a ir a la batería que se usa a la noche, y el otro día se va a volver a cargar con el exceso de generación con respecto al consumo. Es así un poco como funciona. No se sobredimensiona el doble para cargar la batería porque teóricamente la carga una vez. Obviamente, cuando tienes muchos días de autonomía, va a tardar más tiempo en cargar la batería. Y lo que se hace en general es considerar un performance ratio bajo y un factor de seguridad, que es este del 10% que consideramos al inicio. En algunas bibliografías cargan un poco más, o sea, le cargan un poco más factor de seguridad para que se cargue la batería. Luego hay otra pregunta acá sobre, al pasar, comentaste que el inversor de 3000 de 24 volts solo admite baterías de plomo ácido, no admite de litio. Sí, ese modelo de inversor. Hay inversores que trabajan 24 volts que admiten o aceptan baterías de litio de 24 volts. Recuerden que es un modelo específico de equipo. Héctor, tengo una duda. En reiteradas oportunidades dijiste que el cliente dice, el presupuesto de este proyecto es tanto en dólares. ¿Están así? ¿Ya conoces los que el cliente tiene para invertir? No, no puede ser. Por acá el cliente primero trata de sacarte algo antes de decirte qué tanto para invertir. Es cierto, pero, por ejemplo, lo que yo suelo hacer, les digo que me ha funcionado, o sea, tengo un montón de proyectos vendidos, es pasar al presupuesto un estimado. Le digo, un proyecto de este estilo cuesta más o menos esto. ¿Está dentro de tu presupuesto? Sí, está o no está. Si no está, bueno, ¿cuánto me puedes reducir o cuál puede ser el proyecto ideal, etcétera? Yo siempre le paso un proyecto y digo, mira, esto es lo ideal técnicamente. ¿Te sirve o no te sirve? Es menos, bueno, entonces te puedo pasar un presupuesto de 20% más con esto técnicamente que no te recomiendo. Pero es una conversación a tener con el cliente. En general, muchos tienen un presupuesto. Obviamente, capaz no te lo dicen en el primer momento, pero ellos tienen en la cabeza más o menos cuánto están dispuestos a invertir o a gastar, digamos, esa información. Bueno, entonces, no vamos a hacer un ejercicio de selección con el regulador, porque es lo mismo que hacemos cuando determinamos el rango de tensión de trabajo de los paneles y el arreglo. Pero sí es verdad que existen varios tipos de reguladores, principalmente dos, y que en función del regulador yo puedo arreglar el panel de distintas formas. Por ejemplo, los principales tipos de reguladores son PWM y MPPT. PWM, por sus siglas significan Pulse Width Modulation, lo que hacen básicamente es abrir y cerrar un circuito, no mucho más. Y el MPPT, Maximum Power Point Tracker, tiene un software que sigue el punto máximo de potencia y un convertidor CCC. Básicamente, imagínense un panel, ¿no? Donde tengo esta curva de corriente y de voltaje. El regulador PWM puede trabajar hasta una tensión establecida, que por ejemplo es 24 volts, que es la tensión del banco de baterías. El panel solar puede trabajar un punto mayor de tensión, por ejemplo a 36. Un panel de 250 watts, por ejemplo. 36 volts. El regulador PWM va a tomar la tensión del panel en 24 volts, es decir, todo este porcentaje de energía lo voy a perder de cierta forma, tengo un 30% menos de rendimiento en los reguladores PWM. En los MPPT, el software del equipo va a hacer que el regulador trabaje siempre o trate de trabajar en el punto de máxima potencia. Tiene un rendimiento un poco mayor, bastante mayor. Los reguladores PWM solamente tienen sentido en instalaciones muy pequeñas, donde instalo un panel o dos paneles por ahí de 160, de 200 watts, de 250, para aplicaciones muy puntuales, para quizá alimentar algunas cargas de un motorhome, para alimentar la iluminación en un lugar específico. Hay algunos reguladores PWM que se utilizan en el caso de, no sé, luminarias autónomas y este tipo de equipos, como son muy específicos, utilizan reguladores PWM. Pero en la general, en la práctica, en instalaciones más comerciales se utilizan MPPT. Los reguladores PWM se seleccionan con esta fórmula, donde yo lo que hago es seleccionar el número de reguladores, porque normalmente un regulador viene para la tensión de trabajo de un panel. Por ejemplo, yo tengo reguladores de 12 volts que voy a utilizar con paneles que trabajan más o menos a 16 volts. Uso reguladores de 24 volts
para paneles que trabajan más o menos a 36 volts. Y a partir de ahí, realmente, casi siempre se utilizan reguladores MPPT. Ahora, ¿cómo selecciono el regulador? Bueno, en función de la corriente de trabajo del panel, por ejemplo, si el panel que trabaja a 16 volts tiene 10 amperes de corriente, o un poco menos, normalmente 7 amperes, y el regulador es de 30 amperes, por decir algo, bueno, yo calculo cuántos reguladores necesito para ese sistema. 1. ¿Pero con qué fórmula? Con esta. Donde el número de reguladores es igual a el número de paneles en paralelo, que yo voy a instalar, supongamos que acá tengo 4 paneles en paralelo, me va a dar esto, NR es igual a 4 por ISC, que sería 7, por 1,1, que es un factor de seguridad dimensional, dividido la intensidad del regulador, supongamos que es 30. Y eso me va a dar, vamos a hacer el ejercicio rapidito, sería 4 por 7 por 1,1 dividido 30. Y me da 1,02. Necesito un poquito más de regulador, entonces capaz necesito un regulador de 40 amperes. Así es normalmente como se selecciona el regulador PWM. Como todos trabajan a la misma tensión que el banco de baterías, yo nunca voy a conectar los paneles en serie a este tipo de reguladores. En el caso de los MPPT, lo selecciono igual que como seleccioné mi arreglo de paneles en el caso del inversor con regulador. Básicamente estos reguladores, yo tengo por ejemplo mi arreglo, mi sistema, voy a utilizar los 8 paneles de 460, 5 solar. Bueno, en mi regulador esos 8 paneles de 460 me va a dar una potencia máxima de 3600 watts más o menos. 460 por 8, 3680. Entonces me voy a mi hoja de datos regulador y veo cuáles son los reguladores que trabajan con esa potencia o que pueden soportar esa potencia. Por ejemplo, si me voy al modelo 250 100 amperes, a partir del modelo que trabaja a 36 volts, el modelo, perdón, a 36 volts soporta esa potencia, y a 48 también, hasta 5800 watts. El modelo 85 a 48 también, y el modelo 70 amperes a 4000 watts. Entonces cualquiera de esos 3 modelos trabajando a 48 volts me va a funcionar. Si trabajo a 24 volts, ya no me sirve ese modelo regulador. Más o menos así como se selecciona, ¿no? En función, obviamente, esto es importante, cuando yo selecciono el regulador de manera independiente, tengo que haber calculado y estimado antes el número de paneles. Por eso lo hice en este orden. Primero inversor, después paneles solares, después regulador y después banco de baterías. Entonces, entrando en temas Héctor, que... una pregunta. Sí. Sí, ¿Quién habla, vos estás mostrando, Claudio, mi nombre, buenas tardes. Vos estás mostrando Sí, ahí claro. reguladores Victron Energy, ¿puede ser? Que sean esos azules. Sí. ¿Esos son Sí. compatibles con los Growatt o sí tienen que ser regulador No, Growatt para... es una buena pregunta. Estos no son compatibles con los Growatt. Tendría que ser un regulador Growatt para el Growatt. No se pueden comunicar con él. Pero y el Victron Energy que es solamente para cargar una batería sola, porque al no haber el multisolar no hay Sí. inversores de Victron. Sí. ¿Perdón? Porque llevan un cable de comunicación como las baterías de litio, ¿no es cierto? Para que regulen la carga Claro. con el inversor, sí o sí, Sí. tienen que ser de la misma marca. Sí, es de la misma marca. Si se fijan allí, yo puse en la pantalla como opcional esta parte de regulador porque no, como que no entra dentro de nuestro ejercicio. Pero le voy a mostrar una... A ver si encuentro una hoja de datos de un Growatt. Es lo mismo. Pero es una muy buena pregunta. ¿Tiene que ser la misma marca? Por supuesto que sí. Ahí está. Por ejemplo, este sería el regulador de carga Growatt, que se puede utilizar en este caso para ampliar la cantidad de paneles y no la cantidad de energía. Y es lo mismo. Por ejemplo, este regulador trabaja, este modelo, obviamente hay muchos modelos, este es de 3500, trabaja, es el Charge de 3500 con el voltaje de paneles, rango de tensión de trabajo de 60 a 115 y máximo 145. Tiene 2 entradas MPT. Cada entrada tiene 1750 watts de potencia. Voltaje de banco de baterías
48 volt, eficiencia máxima 98%, máxima corriente de carga 70 amperes, máxima corriente de carga por MPT 35 amperes, tipo batería plomo ácido, en este caso hay otros que también funcionan para litio, y así sucesivamente, ¿sí? Es lo mismo, digamos. Ok, gracias. Bueno, ahora, otro componente, les diría que el más esencial en sistemas off-grid es el sistema de acumulación o banco de baterías. Existen muchos tipos de baterías que cubren necesidades distintas. Esto es importante. El sistema de acumulación, como ya sabemos, cumple dos funciones. Una es, me sirve de base de potencia a mi sistema. Básicamente es el colchón para las variaciones en la demanda de potencia y también la demanda de generación, que puede ocurrir que de repente caiga la generación de manera súbita porque pasó una nube. Y a su vez, me sirve como base de potencia para que en el caso de que aumente de manera repentina también la potencia, me entrega de allí directamente, o la relación entre potencia y generación, me entrega directamente de allí esa potencia, básicamente para cubrir mi necesidad de manera óptima. Y a su vez tengo respaldo en caso de momentos en los cuales no tengo generación o no tengo energía disponible. En el caso de un sistema off-grid, cuando se hace de noche, en el caso de un sistema conectado a la red, cuando se dio la condición de que se hizo de noche y se cortó la red. Entonces, hay muchos tipos de baterías. Tenemos baterías gelificadas o en AGM, que básicamente funciona como está el electrolito dentro de la batería. Baterías de plomo ácido, baterías tubulares de plomo ácido, baterías de litio. Hay incluso baterías mecánicas que se utilizan más que todo en la industria, donde hay picos de carga muy pronunciados para hacer peak shaving, pero tienen aplicaciones técnicas. Este tipo de aplicaciones lo que hacen es que me entregan mucha potencia en un periodo de tiempo muy corto, para no pasarme la potencia contratada, por ejemplo. Es algo así como el KERS de la Fórmula 1, al que le gusta la Fórmula 1. Bueno, las baterías se pueden clasificar en función a su profundidad de descarga. Tenemos baterías de descarga profunda, estacionarias y superficiales. Las baterías que se utilizan para sistemas de energías renovables son todas baterías de descarga profunda. Admiten descargas muy profundas, del orden del 60, 80, en el caso del litio 90, 95%, pero entregan corriente controlada, digamos, en mucho tiempo. Después tenemos baterías estacionarias, las cuales están pensadas para estar siempre en su voltaje de flote, por ejemplo, las baterías de las UPS, y baterías superficiales, que me entregan mucha corriente en poco tiempo, por ejemplo, baterías de auto. Según su formato, pueden ser compactas o monobloc, tubulares o centrales de almacenamiento. Las compactas o monobloc, como vienen los módulos, seguramente han visto, de baterías de litio o de módulos de baterías de 200, 300 amperios de 12 volts, vienen en un formato que sea manipulable por un operario, que pueda yo cargar de una batería. Baterías tubulares muy grandes, pesan sobre 100 kilos, probablemente no los puedes cargar. Y las centrales de almacenamiento están pensadas para diseñarse en taller y ponerse en el sitio donde y cuando necesito el proyecto, el sistema. Bueno, en función de su tecnología, hay muchos tipos de baterías también. Tenemos plomo ácido. Está compuesto por, voy a leer acá, está compuesto por varias placas de plomo inmersas en un electrolito. Placas positivas y negativas alternas entre sí. La vida útil llega a su fin cuando en la placa ya no hay suficiente plomo para reaccionar. Básicamente, tengo de un lado de la reacción plomo, dióxido de plomo y ácido sulfúrico. Y cuando la descargo, se transforma en sulfato plúmico, agua y energía. Cuando le entrego energía, la reacción vuelve a transformarse en plomo, dióxido de plomo y ácido sulfúrico. Entonces, esta reacción, obviamente, como cualquier reacción electroquímica, no es como cualquier reacción, les diría química, eléctrica, térmica, no es reversible en su totalidad. Entonces, siempre voy a estar pidiendo capacidad cada vez que la hago reaccionar. La cantidad de reacciones que la batería puede soportar, digamos, es lo que llamamos ciclos, cantidad de ciclos de de vida útil. Después tenemos baterías de litio, donde es una también denominada de ion de litio, donde tengo un ánodo, que normalmente es óxido de litio, y un cátodo, que es un carbono poroso, una placa de carbono poroso. Este tipo de baterías tienen mayores vidas útiles, tienen mayores profundidades de descarga, y una de las principales ventajas que yo creo que es la más importante, y es la más importante no solamente por temas, si se quiere, energéticos, sino también técnicos, es que la densidad energética es muy buena.
Tengo mucha capacidad almacenada por poco peso. Esto me permite desarrollar tecnologías de movilidad, por ejemplo, en autos eléctricos, en aviones eléctricos, en lo que yo quiera, porque no necesito cargarlo demasiado con peso. Ese es el principal motivo por el cual hasta ahora no se desarrollaron tanto los autos eléctricos, porque no estaba desarrollada esta tecnología de baterías. Pero el auto eléctrico existe hace mucho tiempo, como ya saben. Después hay otras tecnologías que no son tan comerciales, como plomo antimonio, plomo calcio, níquel cadmio, entre algunas otras. Ahora, en los sistemas comerciales de generación solar fotovoltaica o de energías renovables en general, lo más común es que utilicemos baterías de litio, de plomo ácido, en sus tres formatos, que son AGM, gel y electrolito líquido, y la verdad es que no tanto más. Ahora, las capacidades de la batería normalmente se miden en ampere-hora, pero yo cuando hago el análisis, cuando voy a hacer mi simulación, mi diseño, tengo que llevarlo a unidades equivalentes en los niveles de voltaje con los que voy a trabajar. ¿Por qué? He visto mucha gente que dice, bueno, no, yo tengo una batería de 400 ampere-hora, ¿sí? Esa batería tiene más capacidad que la de 250 ampere-hora. Pero la de 400 trabaja a 6 volts y la de 250 trabaja a 12 volts. ¿Qué batería tiene más capacidad? La de 250. 250 por 12 me da un valor mayor que 400 por 6. Eso se tiene que llevar siempre a unidades equivalentes. Casi siempre cuando compramos la batería de litio, la unidad equivalente o la unidad de energía va a estar determinada en watts hora, unidades de energía, y en el caso de la batería de plomo ácido, me va a dar un voltaje, que es el voltaje nominal, y la capacidad en ampere-hora. Hay que aprender a leer esto. ¿Qué datos o qué criterios yo utilizo para seleccionar la batería? Bueno, la capacidad en ampere-hora, que tiene que ser siempre similar con la otra batería con la cual lo estoy comparando en voltaje, la profundidad de descarga máxima, la tensión de trabajo de mi inversor, si la tensión de trabajo es de 48 volts, entonces obviamente mi banco de baterías tiene que trabajar a 48 volts. Quizás no las baterías tienen que ser de 48, porque puedo trabajar con baterías de 6 y poner 8 en serie, o baterías de 12 y poner 4 en serie. Pero el banco tiene que ser de 48 volts. La tensión de la batería, tengo que conocerla, la calidad de la batería y curvas de rendimiento, tema del que vamos a hablar ahora a continuación. Muchas veces el tipo de instalación determina el tipo de batería y no al revés. Si yo estoy en un lugar, un poco haciendo o dando respuesta a esto que comenta Alberto, en un lugar donde por efecto de la altura tengo una variación térmica muy importante, quizá me conviene ir con baterías de plomo ácido, por ejemplo, porque se ven un poquito menos afectadas ante la variación de temperatura que el litio. El litio puedo trabajar con cierto rango un poco más controlado y se afecta más como su vida útil en el tiempo. Si estoy en lugares donde por algún motivo la batería tiene que pesar lo menos posible, por ejemplo, en un barco o en una aplicación de electromovilidad o porque por un tema logístico, no se me ha pasado tener que llevar la batería de un lugar a otro en helicóptero, bueno, vamos con litio porque nos ahorramos tantos viajes en helicóptero. Este tipo de cosas se tienen que considerar dentro del proyecto. Precio, presupuesto, peso del sistema de acumulación, la densidad energética del litio es como 4 o 5 veces mayor dependiendo de contra qué lo compares. Bueno, la batería, Alberto, no se afecta tanto el rendimiento en función a la altura, sino más bien en función a la temperatura, porque es una reacción electroquímica. Eso sí que la afecta bastante. Capaz la humedad o otras cosas sí, pero no tanto la altura. No es tanto, no como los inversores, por ejemplo, que tienen que mantenerse refrigerados para trabajar con un rendimiento adecuado. Bueno, las baterías de plomo ácido se pueden encontrar también en tres formatos. Baterías de electrolito líquido, donde probablemente tenga una especie de tapas, las cuales puedo abrir, evaluar el estado de mi electrolito en función de su densidad y también en función a cuánto electrolito tengo. Baterías de electrolito absorbido, en las cuales el electrolito está como absorbido justamente en una tela, muchas veces como de fibra de vidrio porosa, y baterías de gel, donde el electrolito está gelificado. La diferencia con las de plomo ácido líquidas es que en estos dos casos no se evapora el electrolito. Entonces, al no evaporarse, con la reacción electroquímica que también libera calor, no lo tengo que reemplazar, no lo tengo que rellenar. Esa es la principal ventaja. La característica, si se quiere, como desfavorable, es que
a veces esto hace que se reduzca un poco la vida útil de la batería porque no se pueden mantener, no se les hace mantenimiento. Ha evolucionado mucho y hoy son muy parejas. Bueno, ¿cómo comparamos baterías de litio con baterías de plomo ácido? Para que tengan una idea, ¿no? Las de litio requieren mayor inversión inicial, las de plomo ácido menor inversión inicial, por lo menos cuando hablamos del módulo de almacenamiento. Si consideramos también el tiempo de vida útil, los ciclos de vida útil y la tasa de recambio futura, etcétera, el litio les diría que hoy, si no es más barato, está bastante cerca. En muchos casos es más barato, depende de cómo evalúes el proyecto. En países o lugares donde el capital es muy caro, probablemente muchos clientes se inclinen por plomo ácido porque ponen en el proyecto $2.000, $3.000 menos al inicio. Si yo puedo financiar barato ese capital, probablemente me voy por litio porque pienso más en la vida útil del proyecto, en el largo plazo, ¿no? Bueno, litio, menor tasa de recambio en la vida útil del proyecto, plomo ácido, mayor tasa de recambio. Si yo considero que el proyecto dura 25 años, probablemente tenga que cambiar 4 o 5 veces la batería de plomo ácido. Mayor profundidad de descarga para el litio, menor profundidad de descarga para el plomo ácido, cerca de 50 o 60%. Profundidades de descarga mayores en un sistema de baterías con plomo ácido probablemente reduzcan mucho la vida útil. Litio, mayor rendimiento, plomo ácido, menor rendimiento. Cuando hablo de rendimiento, hablo del rendimiento del proceso electroquímico, de la carga y la descarga. Cuando yo cargo una batería con 100 unidades de energía, no saco 100 unidades de energía de la batería, saco menos. Saco 80, 85, 90, 75. Depende mucho de la temperatura y depende mucho de la tecnología. Esto muchas veces la gente no lo considera. Y al no considerarlo, después, se me descargó la batería antes o la descargué, la sobredescargué. Y es porque no consideraste que tiene un rendimiento y que muchas veces no es tan alto. Bueno, las de litio se monitorean de manera más precisa porque tienen un BMS. Las de plomo ácido no es tan preciso el monitoreo normalmente porque hay algunos equipos que utilizan como unas resistencias para medir un poco mejor la cantidad de corriente que pasa por la batería y su estado de carga, pero se monitorea en función al nivel de voltaje. Eso hace que no sea tan eficiente. Baterías de litio, menor costo por ciclo de vida. Baterías de litio de plomo ácido, mayor costo por ciclo de vida. Y bueno, los ciclos de vida pueden variar mucho, pero más o menos las de litio están en torno a 6.000 ciclos, con una profundidad de carga del 90%. Plomo ácido en torno a 1.200, 1.500. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios o dos análisis, uno con batería de plomo ácido y otro con batería de litio. En el caso de la batería de plomo ácido, esto sería como la primera página de la hoja de datos. Tengo que ver cuáles son los datos que me interesan. Primero, dimensiones físicas y peso. ¿Por qué? Para saber dónde meterlas, básicamente, y cómo llevarlas. Y después, el fabricante, esta es una batería Ultracell de 275 Ah y 12 volts. El fabricante me va a dar el terminal que utiliza con el tornillo, básicamente. Me dice, datos de salida, output en voltaje, 12 volts de cada batería, y tiene una capacidad nominal en 10 horas, es decir, si yo descargo la batería pareja en 10 horas, me rinde 275 Ah. Capacidad nominal de la batería, la total, digamos. Tipo de terminal que utiliza, el tipo de contenedor, el plástico, digamos, el recipiente, y después se van a dar cuenta que todos los fabricantes les indican la capacidad de la batería en función a su, se llama C-rate, como ratio de descarga. Si la descargo más lento, la batería me rinde menos. Por ejemplo, si la descargo en 20 horas, me rinde 281 Ah. Si la descargo en 1 hora, me rinde 171 Ah. Esto es importante, porque muchas veces dimensionamos el proyecto con una carga, supongamos, de, no sé, un banco de baterías de 10 kWh. Pero la potencia de descarga es de 10.000 watts. Entonces la voy a descargar en 1 hora. Ese banco me va a rendir un poco más de la mitad del nominal. Es decir, mucho menos de lo que debería. Yo tengo que más o menos entender en cuánto tiempo descarga el banco de baterías. Por lo general se utiliza el C10. Para esto, hay muchos proveedores que te dicen la batería rinde 450 Ah, pero en C100, descargándolo en 100 horas. Que en la práctica pasa muy poco, descargarlo en un tiempo tan largo. Después tengo máxima descarga de corriente, la resistencia interna de la batería, que está aumentando con el tiempo, temperatura de trabajo en descarga de menos 15 a 50 grados, en carga de 0 a 40, y el storage, es decir, almacenamiento de menos 15 a 40 grados. Temperatura nominal, 25 grados. Y después, bueno, cómo se afecta la batería en función de la temperatura. Si la batería trabaja con una temperatura de 40 grados, me rinde un 103%, un poco más. Si trabaja con una temperatura de 0 grados, me rinde un 86%.
también tengo que considerar esto. Los días fríos la batería rinde bastante menos. Un 15% menos, 10% menos, dependiendo de la temperatura, con respecto a 25 grados. Y a mayor temperatura la batería rinde mejor, o sea, funciona mejor, pero dura menos. A menor temperatura la batería funciona peor, pero dura más. Esto es un balance que tenemos que hacer, ¿no? Por eso es que es tan difícil estimar el tiempo de vida de la batería. Cuando un cliente me pregunta, bueno, ¿cuántos días me dura la batería? Es imposible determinar, es muy difícil. Más o menos, en función de los ciclos, 4 años, 5 años, más o menos. Pero es algo que no es calculable tampoco, porque depende de cuánto se exige, cómo se utiliza, cómo se exige. Bueno, normalmente los fabricantes me dan estas curvas, ¿sí? Cuando evaluamos un proyecto, cuando evaluamos la batería para instalar en un proyecto. Por ejemplo, la primera curva es el efecto de la temperatura en el rendimiento de la batería en función a sus distintos niveles de velocidad de descarga, básicamente. El cierre significa otra cosa, pero es más o menos eso. Entonces, si la temperatura es de 25 grados y la descargo en C10, es decir, en 10 horas, me rinde el 100% de lo que me indica la hoja de datos. Esos 100% serían 275 ampere hora. Si lo multiplico por el voltaje, por 12 volts, vamos a hacer la cuenta para que entiendan más o menos. $275 por 12 son 3.300 watt-hora de energía almacenada total. Si la batería, por ejemplo, trabajo a 0 grados y me voy al C10, la descargo en 10 horas, me rinde, supongamos, 85. Sería ese valor por 0.85. Me da 2.800 watt-hora. Si la descargo, vámonos a un extremo un poco más, a un dato un poco más extremo, a 0 grados, y en 5 horas, en lugar de en 10 horas, la batería me rindió 75%. Y ahí estoy llegando a 2.400 watt-hora. Si la descargo en 3 horas, a menos 5 grados, 60%. Son 1.980 watt-hora. Es casi la mitad. Y ahí el cliente va a decir, no, el sistema no sirve, la batería no sirve para nada. No, probablemente se dimensionó mal o se seleccionó mal la batería. Muy probablemente fue eso. Esto tengo que considerarlo. Normalmente tenemos en cuenta el nominal, pero hay que mantenernos, digamos, alerta con este dato y en función de dónde voy a hacer la instalación. Si yo sé que mi temperatura promedio es de 5 grados, y bueno, tengo que considerar 5 grados en C10, no los 25 grados. Esto se tiene que analizar. Bueno, en el largo plazo la temperatura también se ve afectada. Si yo mantengo la temperatura de la batería a 50 grados, la vida útil en años va a ser más o menos 1 año y medio. Si la mantengo a 20 grados, 10 años. Porque se va desgastando la reacción electroquímica, básicamente. Veo una pregunta. ¿Deberíamos tomar ese dato cercano al 86%, ya que es el momento más frío que coincide con junio? Más o menos, puede ser. Lo que se suele hacer es que se toma un rendimiento estándar. Es más o menos el 80%. Ahora lo vamos a ver cuando hacemos el cálculo. No se toma el 100% de rendimiento justamente por eso. Bueno, después tengo, ¿qué otras curvas me interesan? Ciclo de descarga en función, es decir, cantidad de ciclos en función de su capacidad de descarga o su profundidad de descarga. Si yo la batería la descargo, vamos a llevarlo a días, todos los días, un 50%, y la vuelvo a cargar, me va a rendir 1.200 días, más o menos 4 años. Si la descargo todos los días, un 60%, me va a durar 800 días. Si la descargo todos los días, no sé, un 70%, me va a durar, serían 600 días, 2 años. Es muy variable la duración de la batería en función de su profundidad de descarga. Se suele recomendar profundidad de descarga de en torno al 40 o 50% para que me duren por acá, de 4 a 5 años más o menos, más o menos. Y esto lo tengo que diseñar en mi proyecto y también controlarlo con el inversor. Y bueno, después otra cosa que tengo es que en función al tiempo en el cual almaceno la batería en meses, ya va perdiendo capacidad. Por eso es que, creo que se los comenté, que no se puede almacenar energía del verano para el invierno. La batería pierde capacidad de almacenamiento, que se llama autodescarga.
Las autodescargas de las baterías de plomo ácido son elevadas, las de litio incluso un poquito más. Bueno, ejemplo 1, dimensionamiento del sistema de batería con plomo ácido, ¿sí? ¿Qué tengo en cuenta? Profundidad de descarga, depende de la tecnología, días de autonomía. En nuestro proyecto vamos a suponer que vamos a usar 2 días de autonomía. Esto depende de dónde estoy, de cuánta nubosidad puedo tener, de qué tan crítico es el proyecto, etc. Yo suelo usar de 2 a 3 en proyectos residenciales o parecidos. Energía consumida son esos 8.846 Wh por día, que ya calculamos. Energía consumida. Capacidad de la batería en amperoras, el C. Tensión de trabajo del sistema, dijimos que era 48 volts. Tensión de la batería, 12 volts. Rendimiento del sistema es el rendimiento de la batería. Nosotros acá consideramos un 90%, más o menos. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Bueno, ya tengo los siguientes datos. Profundidad de descarga, 50%. El C, 275, 2 de autonomía, 12 volts y un rendimiento del 90%. Lo primero que tengo que determinar es cuántas baterías tengo que poner mínimo en serie, o cómo van a ser mis bancos de baterías. ¿Cómo lo hago? El número de baterías en serie va a ser igual a voltaje de trabajo dividido voltaje de batería. Me da 4 baterías. Es decir, para este banco de baterías tengo que trabajar con múltiplos de 4. No puedo trabajar con, por ejemplo, 3 baterías, 7 baterías, 6 baterías. Tiene que ser 4, 8, 12, 16. Y así sucesivamente. Y después hay límites también técnicos. Otra cosa, el número de baterías va a ser igual, la energía que genera cada batería, o que tiene almacenada, que tiene almacenada cada batería, va a ser igual a su capacidad por su voltaje, en términos nominales siempre. Esto me va a dar 3.300 Wh, que son los 275 por 12. ¿Cuántas baterías voy a utilizar? ¿Cómo calculo el número de baterías? Una fórmula bastante sencilla, donde NB, que es el número de baterías, va a ser igual a la energía consumida por los días de autonomía, obviamente lo multiplico por 2, dividido la energía que almacena cada batería por su profundidad de descarga por el rendimiento que yo estimé, que va a ser el 90%. Efectivamente, como alguien comentó, en un clima mucho más frío, capaz me conviene llevarme a rendimientos más bajos. Bueno, esto me va a dar 11.91. No puedo utilizar 11.91, me voy por a 12 baterías. Haría básicamente 3 bancos de 4, sería algo así. 3 bancos y cada banco con 4 baterías. Están conectadas en serie acá. Y entre ellas en paralelo, entre esos bancos. Es decir, positivos y negativos. Ahora, acá hay varias cosas que por ahí se tienen que considerar en el caso de los bancos de baterías. Una es que obviamente a medida que tengo más bancos de batería en paralelo, se van a desbalancear más entre ellos. Y esto va a hacer que por ahí se desgasten de manera distinta. Eso hay que considerarlo. Algo que se suele hacer es que se utilizan algunos elementos para balancearla o conectarla de manera cruzada a la batería, es decir, salgo con uno de los cables hacia uno de los costados y con el otro hacia el otro, para que primero pase por una batería y después por las otras. O las llevo todas, lo ideal sería llevarlas todas, todos los positivos y todos los negativos, a una bornera, donde tengo todos los cables con la misma sección y la misma distancia, llegan a ese punto y de ahí se distribuyen los inversores para que tengan toda la misma resistencia interna y la misma resistencia del cableado, entre algunos otros, ¿no? Yo lo que recomiendo es tratar de utilizar siempre máximo 2 bancos de baterías. A partir de 2 bancos, tratar de aumentar el tamaño de la batería, irme con baterías más grandes, pero que no tenga tantos paralelos. La idea hasta 3 bancos, es una buena práctica, más de ahí es muchísimo. Ahí veo una pregunta, si me da que necesito 11 baterías o 13, ¿se puede? O si yo sí tengo que poner 12 o 14. En realidad tienes que poner 12 o 16. Pero ahí lo que pasa es que 16 tendrías 4 bancos de baterías. Entonces la recomendación es irte a poner, por ejemplo, 3 bancos de 12 baterías o aumentar la capacidad de la batería, buscarte baterías de 400 amperios y 12 volts y pones 3 bancos. ¿Se entiende esto? ¿Me siguen? Bueno. Con el caso de las baterías de litio, ¿sí? El análisis es parecido, digamos, es igual como se calcula la cantidad de baterías. La única diferencia, o en este caso una de las diferencias,
es que los bancos de baterías de litio casi siempre vienen ya a la tensión nominal. Por ejemplo, este banco, que es una Pylontech US3000C, por ejemplo, es un modelo de batería, tiene una tensión nominal de 48 volts, una capacidad, ya me dice cuál es la capacidad de la batería en energía, 3.552 Wh. Es más o menos lo mismo que 4 baterías de las otras, en cuanto a capacidad útil. Capacidad útil, 3.300 Wh. Dimensiones, peso, voltaje de descarga y de carga, corriente máxima de carga y descarga recomendada por batería. Si yo pongo 3 baterías, ya tengo el triple de corriente de descarga. Máxima corriente de descarga serían 74, 89 amperes en 60 segundos. Pico de corriente de descarga, 90, 200 amperes. Protocolo de comunicación, profundidad máxima de descarga, 95%, sin afectar los ciclos de vida útil. Esto es importante. Ahí dice Pablo que agrega un chango para cargarlas de 400 amperios. Y sí. Entonces ahí te conviene capaz pasarte a bancos de baterías de litio, modulares. Más fácil. Bueno. Estas baterías se pueden poner en paralelo hasta 16 baterías. A partir de ahí se utilizan módulos de interconexión, hubs de conexión, perdón. Temperatura de trabajo de 0 a 50 grados en carga, de menos 10 a 50 grados en descarga. Después tengo el tipo de ventilación es natural, no utiliza refrigeración, digamos, forzada. Grado de IP, IP20, es bajo grado de IP. Humedad de trabajo, altitud hasta 4.000 grados, hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar por un tema de refrigeración. Certificaciones que cumple. Vida útil de diseño hasta 15 años o más o menos. Ciclo de vida hasta 6.000 ciclos a 25 grados centígrados. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no significa que la batería dura sí o sí 6.000 ciclos. Estos 6.000 ciclos van a depender de a qué temperatura de trabajo promedio trabaja la batería. Si trabaja con mayor temperatura, en el caso del litio, bueno, si trabaja con mayor temperatura o con menor temperatura, igual dura menos. Entonces hay que intentar que la temperatura de trabajo sea estándar o sea estable, digamos. Si tengo muchas variaciones de temperatura, muy probablemente el banco de batería se va a deteriorar más rápido. Por eso tiene que estar en un lugar más o menos controlado. Bueno, estas curvas me indican más o menos lo mismo que en el caso de plomo ácido, pero son distintas las curvas en cuanto a sus valores. ¿Por qué? Por ejemplo, ciclo de vida en función de la temperatura. Si el banco trabaja a 25 grados, me dura 6.000 ciclos. Si me voy a 0 grados, me dura 2.000 ciclos, 3 veces menos. Si me voy a 50 grados, me dura unos 2.500 ciclos, menos de la mitad. Se ve muy afectada el banco de baterías en función a la temperatura. Lo ideal es que trabaje más o menos de 20 a 30 grados. Este es el rango de funcionamiento óptimo donde va a trabajar con una vida útil de 6.000, 5.500 ciclos. Después tengo la degradación de la batería en función a su tiempo de operación con un ciclo por día de 90% de profundidad de descarga. ¿Qué me indica esto? A medida que pasa el tiempo y yo descargo la batería una vez por día con un 90% de profundidad, la batería va perdiendo capacidad. No significa que no funciona. Al año 15, teóricamente, la batería me va a rendir más o menos entre el 60 y 65% de lo que me rendía el año 1. Es decir, va a seguir teniendo rendimiento. La mitad por ahí, pero no es que se pierde por completo. Pero sí, es verdad que pierden rendimiento. Por ejemplo, en 4 años por ahí te vas del 100% al 85%, un 15% de rendimiento. Se van degradando con el paso del tiempo. Y después tengo, bueno, cuántos ciclos dura la batería en función a su profundidad de descarga también. Si la descargo más o menos al 70%, al 80%, ponerle, perdón, 90% con una profundidad de descarga del 90%, todos los días me rinde 6.000 ciclos. Y bueno, y varía obviamente la vida útil de la batería. Si yo la descargo más, la descargo por ahí 14.000 ciclos, me va a tener un rendimiento o va a tener una capacidad como de residual del 50%. Si la descargo 6.000 ciclos a una profundidad de descarga del 90%, voy a tener una vida útil residual de alrededor del 70%. No es tan lineal, digamos, no es que como las baterías de plomo ácido que por ahí en 600 ciclos, 1.200 ciclos, 1.500 ciclos, dependiendo de cuánto descargo, dejan de funcionar. Estas no es que dejan de funcionar, pero van perdiendo rendimiento con el paso del tiempo. Bueno,
se nos está yendo un poquito el tiempo. ¿Cómo calculo las baterías? Sencillo, bastante sencillo de hecho, igual que las otras. Yo tengo que considerar los mismos parámetros: profundidad de descarga, corriente, capacidad de corriente, digamos, de descarga, día de autonomía, voltaje del banco de baterías, que en este caso va a ser de 48 volts, y el rendimiento del sistema. Vamos a considerar igual 90%. ¿Cuántas baterías voy a colocar en serie en este tipo de sistemas? Bueno, si tengo un voltaje de trabajo de mi inversor de 48 volts y un voltaje de batería de 48 volts, la cantidad de baterías a colocar en serie va a ser de una. Puedo irlas escalando de a uno. Esta es una ventaja del litio, que por ahí el cliente puede poner 3 baterías y en 2 meses poner una batería más o 2 baterías más. Lo puede escalar más fácil. En el caso del plomo ácido, si puso 4 baterías el día 1, no puede, por varios motivos no podría ampliarlo tan fácilmente. Uno, porque se degrada más rápido el plomo ácido, entonces capaz dentro de 6 meses o un año el banco ya está degradado y no se recomienda mezclar bancos con distintos niveles como de vida útil o de resistencia internas. En el caso de las baterías de litio, es verdad que igual envejecen y aumentan su resistencia, pero los proveedores, los fabricantes, te recomiendan que si vas a instalar una batería adicional en un proyecto, lo hagas siempre y cuando las baterías no tengan como un envejecimiento, un tiempo de vida entre ellas mayor a un año. Es decir, si instalas hoy una batería, dentro de 6 meses puedes instalar otra sin ningún problema, o ampliarlas. Si pasa más de un año, no es recomendable, no se debería hacer porque empiezan a tener resistencias internas muy distintas. Pero las baterías de litio tienen la capacidad como de balancearse, de mover su resistencia para que todas se carguen y se descarguen igual. No es recomendable, pero se puede hacer. Bueno, en este caso, este ejercicio me da que necesito una batería que va a ser igual a, acá voy, energía en la batería, tengo una capacidad de 74 ampere hora, por el voltaje me da 3552 watt-hora de energía útil. La cantidad de baterías la calculo igual, el número de baterías es igual a la energía consumida por día de autonomía dividido la energía de la batería, que es este valor, profundidad de descarga, 80%, rendimiento del sistema, 90%. Esto me va a dar que necesito de estas baterías de este modelo, 6.55 baterías. Y acá lo mismo. Voy con el cliente y digo, bueno, si quieres un poco más de autonomía, nos vamos con 7. Si tienes la capacidad de quedarte un poquito corto con la autonomía, nos vamos a ir con 6 baterías. La ventaja del litio es que, bueno, le puedo decir, ¿sabes qué? Pones 4 baterías, mañana pones otra y después pones otra. No hay ningún problema con eso, es mucho más modular desde ese punto de vista. Y puedes poner paralelo contenedores de baterías, no hay ningún problema. Por esto que les comento que se balancean entre ellas. Así que, bueno, ¿alguna pregunta por allí? Hay una de Marcelo, ¿cuándo envías las grabaciones de ayer y hoy? Se tienen que procesar y se van a enviar después, en el transcurso de la semana, no se preocupen. Bueno, de vuelta acá me quedé un poquito corto con el contenido y la parte de componentes que vamos a ver luego, en la próxima clase del próximo martes. Así que traten de no perderse las clases. Voy a juntar este contenido que me faltó de on-grid y de off-grid para pasárselos. Hay una pregunta. En el cálculo del banco de baterías no tenés en cuenta la carga solar que se puede generar por el excedente de generación en hora solar pico para tener de autonomía. No entiendo muy bien la pregunta, si puedes formularla mejor, te podría agradecer. Porque en realidad haces un balance energético, generación versus consumo. El almacenamiento está más relacionado a cuántos días de autonomía tienes que tener, pero el consumo lo cubres con la generación solar. Lo que sí es cierto es que la generación, el almacenamiento, digamos, la capacidad de almacenamiento siempre tiene que ser mayor a la capacidad de generación solar. Por ejemplo, si el sistema genera 10 kWh, yo tengo que tener más de 10 kWh de almacenamiento, porque si no voy a perder energía. No tiene tanto sentido técnico, pero no están tan relacionados, no están de manera tan directa. Ahí Ramiro dice que para la próxima dedicarle un día aparte a las baterías. Vamos a ver mucho más contenido de baterías y de algunos otros elementos. De hecho, vamos a hablar bastante más de baterías. Esto fue más de dimensionamiento de baterías, pero en próximos cursos vamos a hablar sobre estándares de calidad en sistemas de almacenamiento, en otro tipo de componentes. Vamos a ir siguiendo, vamos a ir viendo, digamos. Bueno,
estimados, estimadas, si no hay ninguna otra pregunta, por lo menos de la clase, nos vamos a estar viendo el próximo martes. Misma hora, mismo canal. Recuerden que en el transcurso de la semana se les va a enviar el contenido y también se les va a enviar la evaluación para que la puedan